Hola, muchas bendiciones para todos. Qué gusto poder compartir con ustedes una vez más en nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo de oración. Así que todos allí preparados, no olviden siempre compartir este mensaje con aquellas personas que siempre tienen necesidad de sus corazones, de una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, de fe, que sabemos que la palabra de Dios trae sobre nuestras vidas y permite que podamos ser edificados y transformados a la imagen de nuestro Señor. Cada vez parecernos más a Él en actitud, en comportamiento, en pensamiento, en muchas cosas que sabemos que marcarán la diferencia de nuestras vidas en esta tierra. Así que en este tiempo quiero que todos podamos orar a Dios, y antes de orar, recuerda, número 1, compartir este mensaje. Número 2, poder darle like a nuestra transmisión, que es una manera de apoyarnos. Y tercero, poder suscribirte si todavía no te has suscrito a nuestro canal. Queremos que esto sea de bendición para tu vida y que todos allí puedan seguir creciendo en el Señor, y nosotros también podamos ser una comunidad cada vez más grande donde podamos ayudar a muchas más vidas y a muchas más personas. Generaciones de generaciones, hombres, mujeres, padres, hijos, aún jóvenes, adultos, puedan ser llenos de la manifestación del Espíritu Santo, y sobre todas las cosas que sea el Señor de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, trayendo la respuesta que estamos creyendo que solo Él puede traer sobre nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a un tiempo de palabra de Dios, donde sabemos que es el Espíritu Santo que ministra nuestras vidas. Padre, te damos las gracias en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por cada vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos ayudas en medio de las pruebas, de las situaciones, de las circunstancias. Tú intercedes por nosotros y nos ayudas a confiar, a creer, para que nuestra fe no falte. Te pedimos, Señor, que seas tú cubriéndonos de todo peligro y de todo mal siempre. Y somos agradecidos contigo por todo lo que haces, por darnos en todo tiempo la oportunidad de seguir viviendo, y aún así, Señor, guardar nuestra familia, nuestros hogares, aún darnos un propósito grande y maravilloso que sabemos que de tu mano poderosa se va a cumplir. Gracias, Padre, te damos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos compartir contigo un mensaje que está en el Evangelio de Mateo, específicamente Mateo capítulo 6, pero quiero que leamos el verso 14 y el verso 15. Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en los cielos, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Qué interesante, porque cada vez que nosotros leemos inclusive y aprendemos acerca del Padre Nuestro, siempre nos concentramos en los primeros versículos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y siempre nos enfocamos en los primeros versículos, hasta el punto donde podemos decir: danos el pan de cada día y líbranos de todo mal. Y siempre oramos de esta manera. Pero qué interesante que en el Padre Nuestro estén estas palabras de Jesús en medio de esta oración. Y sobre todo hay un énfasis acá al final, antes de culminar la oración.
diciendo, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, que es su Padre y está en los cielos, los perdonará a ustedes. En otras traducciones bíblicas dice que si perdonamos a otros las ofensas, Dios perdonará las nuestras. Pero si no los perdonamos, entonces Dios no perdonará las nuestras. Y esa es la parte interesante del Padre Nuestro, porque en todas las partes que estamos leyendo de la palabra de Dios, parece que estamos en un tiempo de entender el hecho de exaltar el nombre de Dios, de santificar el nombre de Dios, de pedir a Dios protección, de pedir el pan de cada día, de hacer la voluntad y eso. Pero acá en este momento hace una gran diferencia porque dice, hey, sé que todo lo que están leyendo es hermoso y es bonito, pero acá en este tiempo, en esos 2 versos del Padre Nuestro dice, ustedes tienen que perdonar. Y tenemos que aprender a orar para perdonar a otras personas. Porque uno de los males más grandes e inclusive, no solamente que hay en el mundo, sino en el pueblo de Dios, es la ausencia de perdón. Porque muchas veces nos volvemos jueces de las situaciones y de los errores de las otras personas. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender, porque forma parte del fundamento de la vida del creyente. Un creyente que cree en Dios, por supuesto, cree en Jesús, cree en el Espíritu Santo, pero no cree en el perdón, creo que tiene que replantear o reevaluar su fe. Por eso acá está un énfasis en esta palabra, porque sé que humanamente no es fácil perdonar, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos ayuda a enfocarnos en las cosas correctas para saber cómo hacerlo. Y a todos nos urge aprender de alguna manera perdonar a otras personas. A veces tenemos que perdonar a seres queridos muy cercanos, familiares, el esposo o la esposa, a los hijos, personas que están cerca de ti, amistades, gente en las que has confiado, compañeros de trabajo, al jefe, personas inclusive que no conocemos. También tenemos que aprender a perdonarlas. Porque si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonará a nosotros cuando nosotros estemos en una situación similar. Es decir, yo no le puedo decir, Señor, perdona mi ofensa, si yo no soy capaz de perdonar la ofensa de otra persona. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestra vida de fe, porque forma parte del fundamento de nuestra fe. El perdón, somos salvos por el perdón. El amor del Padre fue tan grande que envió a su Hijo en señal de redención y perdón de nuestros pecados, para pasar por alto nuestros pecados y tener una oportunidad donde la gracia de Dios ahora dirige nuestras vidas en lo que conocemos como una segunda y mejor oportunidad. Sin Cristo prácticamente no hay solución, pero a través de Cristo está la intercesión, donde Cristo se muestra como aquel que puede darnos la oportunidad de ser perdonado por el Padre, y no solo perdonado, sino también darnos la capacidad de ser adoptados nuevamente por el Padre como hijos de Dios. Y eso forma parte del fundamento de la fe. Entonces, ¿sabes algo curioso e interesante que hemos visto acá en la Escritura? Que el perdón es elemental en el creyente. El perdón es esencial. Ahora, muchas personas pueden decir, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron, usted no sabe lo que viví, usted no sabe la situación que estoy experimentando con fulanito y con tal persona. Ciertamente hay situaciones que inevitablemente pueden marcar o herir nuestros corazones. Ciertamente hay situaciones que pueden de alguna manera generar resentimiento, ira, enojo o hasta la ofensa. La palabra que acá se traduce como perdonar a otro el mal que se hace, hay otras traducciones que hablan de ofensas, otras traducciones hablan de transgresiones, que al final tienen que ver con errores que se cometen, errores que las personas cometen contra nosotros, atentando contra nosotros. Hay gente que va a atentar contra ti, y eso
tiene que ver muchas veces con el hecho de cómo nosotros vemos las situaciones. Nosotros podemos tener una óptica de la situación totalmente diferente a lo que está ocurriendo realmente, y eso tiene que ver con la ofensa. La palabra ofensa es una palabra griega que también se traduce como escandalizo, es decir, algo que genera un escándalo en mis emociones. Me escandalizo, me comienzo a sulfurar por el hecho de que alguien hizo totalmente algo diferente a la manera como yo lo veo y como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas. Y eso genera escándalos. Y los escándalos muchas veces generan esas ofensas que se siembran en el corazón y generan lo que conocemos como raíces de amargura. Es decir, brotan raíces que al final nos envenenan. ¿Por qué? Porque hacen que nosotros tengamos que hablar de esa situación, y hablamos desde el enojo, hablamos desde la molestia, hablamos desde la ira, y eso hace que todo lo que hablemos nos envenene. Por eso dice la Escritura que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Entonces la ofensa puede ser destructiva. La ofensa puede ser algo que nos escandaliza y que hace que nos convirtamos en jueces de las situaciones que otras personas están haciendo contra nosotros o inclusive contra otras personas, porque nos escandalizamos. Pero la realidad es que cuando Jesús dice perdonen el mal que otros les hicieron, así como nosotros le perdonamos a ustedes, y esa es la forma como nosotros podemos ver esto. Hay gente que va a atentar contra nosotros, hay gente que nos puede hacer daño y herir. Perdonar a la persona no necesariamente quiere decir que vas a buscar a la persona, le vas a decir perdóname a mí aunque tú fuiste el que me hiciste el mal. No, lo que quiere decir es que emocionalmente tú te liberas de la carga de ser y convertirte en el juez del error de la otra persona. Es decir, esa persona cometió un error contra ti, pero yo no soy el que voy a juzgar a esa persona, sino que yo le digo, Dios, encárgate tú de juzgar, yo libero la deuda que tengo del malestar contra esa persona, me libero de esta situación y así yo puedo seguir avanzando. Y Dios no solamente ve el hecho de que soltaste la carga emocional y la situación de ira o enojo contra esa persona que te hizo daño, sino que Dios ve tu corazón y recompensa tu corazón por medio de las acciones que tú hiciste, porque eso tiene que ver con el hecho de que nos parecemos más a lo que Dios haría en nuestro lugar. ¿Sabes algo interesante? Es que esta palabra perdonar es una palabra que, bueno, en latín, la palabra en latín tiene que ver con per, que significa total, y donar, que significa regalo. Esto es bien interesante. Es decir, un regalo total, un regalo completo. Perdonar tiene que ver con el hecho de yo regalar a la otra persona la oportunidad de no ser juzgada, ni cuestionada, ni criticada, ni sobre todo levantar calumnia por el error que hizo la otra persona. Porque así como nosotros cometemos errores, hay otras personas que cometerán errores contra nosotros o inclusive contra alguno de nuestra casa y de nuestro hogar. Pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el hecho de nosotros no permitir que en nuestro corazón crezcan motivaciones incorrectas. Porque cuando nosotros nos liberamos de las motivaciones cerradas, estas motivaciones cerradas pueden contaminar nuestro ser, haciendo que en nosotros hayan semillas de contienda, semillas de celos, semillas de inclusive de rencores en contra de aquellas personas que nos han hecho daño. Pero cuando tú ves y cambias la semilla y buscas una motivación correcta, entonces tienes argumentos para liberarte de tu mente y tu corazón de esa persona que te hirió, te hizo daño, y te puedes enfocar en algo totalmente diferente. Perdonar, es decir, regalar totalmente a esa persona la oportunidad de no ser juzgada por mí, sino que sea Dios que se encargue de esa persona, de darle la lección de sus errores y sus acontecimientos, de sus decisiones, porque es inevitable que la gente se equivoque. No somos perfectos. Si el mundo fuera perfecto, entonces no necesitaríamos que Jesús viniera nuevamente para juzgar y condenar totalmente la maldad y asimismo proclamar el reino y la nueva Jerusalén donde vamos a vivir en la eternidad. Pero cuando no entendemos estas cosas, tomamos una postura de juicio y de perfeccionismo que muchas veces no nos corresponde.
Somos seres imperfectos y el único perfecto es Dios. Adoramos a un Dios perfecto porque a través de nuestra adoración y de nuestro enfoque en Él es que nuestro corazón se perfecciona cada día, haciendo que nuestro carácter o nuestro temperamento sea quebrantado y nuestro carácter sea moldeado según sus lineamientos y sus estatutos, para que de esa manera nosotros podamos tener una vida diferente y de verdad evidenciar que somos transformados por medio del Espíritu Santo. Es imposible ser transformados, es imposible tratar de perdonar si el Espíritu Santo no opera o trabaja en nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo nos vamos a enfocar en las cosas humanas, pero con el Espíritu Santo Él produce en nosotros el amor, la paciencia, la templanza, el dominio propio, porque muchas veces somos ligeros al hablar o al responder y permitimos que nuestro corazón se llene del veneno de esa situación incómoda que vivimos, y es por esa razón que muchas veces no podemos ser libres, porque recuerda, no solamente eres libre de situaciones demoníacas cuando hay personas que abren puertas en escenarios y ambientes totalmente de tiniebla y oscuridad, sino que también Satanás puede oprimir nuestro corazón haciéndonos esclavos de emociones como la falta de perdón, la ira, los celos, la envidia y todas esas cosas que se siembran en el corazón y al final generan una opresión espiritual, impidiendo que podamos seguir creciendo y avanzando en el Señor. Y es por eso que hay muchas razones, hay muchas personas que a través de la ofensa toman decisiones equivocadas. Mire, cuando estamos en un malestar, lo primero que tenemos que hacer es sanar el malestar en la presencia de Dios. Posiblemente te librarás de situaciones y ambientes tóxicos. Lo que pasa es que muchas veces hoy en día queremos llamar todo tóxico a todo lo que nos incomoda. Pero muchas veces Dios permite ambientes y escenarios donde Dios te pone personas a tu lado para que pueda moldear tu carácter. Por eso dice que el hierro con hierro se afila. Y es por eso que hay personas que muchas veces no piensan igual que tú, no hablan igual que tú, no actúan igual que tú, pero están en la misma iglesia. Muchas veces queremos aprender a ser hijos de Dios de la manera correcta, pero hay algo que se nos olvida. A veces no sabemos ser hermanos, porque la hermandad forma parte de la familia de Dios. Y para poder ser hermanos tenemos que aprender a perdonar. Muchas veces un hermano de sangre puede que te haga algo que te ofenda. Y sí, puede que tengas diferencias en su forma de pensar, pero al final seguirán siendo hermanos. Cada vez que haya un cumpleaños se van a reunir, cada vez que haya una celebración, inclusive en Navidad, se van a reunir, celebrarán, compartirán y seguirán siendo hermanos. ¿Por qué? Porque se respeta el ambiente y el escenario del otro, pero siguen siendo hermanos. A la iglesia de Cristo le hace falta poder entender lo que significa hermandad. Hermandad es poder perdonarnos los unos a los otros. Hermandad significa que a pesar de que la otra persona haya hecho algo incorrecto y cometió un error contra mí, yo puedo orar por esa persona y liberar mi corazón de una carga emocional incorrecta para que no haya opresión, inclusive poder permitir que en el otro momento que la persona se acerque, yo actuar dando testimonio de que Dios está conmigo, porque esa es la mejor forma de poder evidenciar de que somos verdaderamente hijos de Dios y que somos la iglesia del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas y podemos ver lo que significa el mal que te hace otra persona, la ofensa, la transgresión o el error o la falta, porque son las traducciones que pueden hablar acerca de estas cosas, nosotros nos encargamos de pasar por alto los errores que las otras personas, igual de imperfectas que tú o que yo, cometieron contra nosotros o contra alguien cercano o inclusive contra algún ambiente que tiene que ver con nosotros también. Pero cuando podemos entender esto, dice el verso 15, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz, podemos entender que lo que permitió que Jesús fuera a la cruz fue el amor y el perdón. Es decir, se dio totalmente, se donó totalmente como ofrenda. E inclusive reconocemos que Dios dio a Jesús como regalo para pasar por alto nuestros errores.
Por eso cuando la iglesia entiende esto, somos más como Jesús y no nos convertimos en jueces. Ciertamente hay personas que cometen errores, pero cuando la persona se acerca y dice, perdóname, no queda de otra que perdonarlo. Ese es el corazón del Padre, la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando y operando en nosotros. Cuando dicen perdóname, perdonado o perdonada. No puedo rechazar el perdón de otra persona, porque sería injusto. Jesús le dijo a sus apóstoles, tienen que aprender a perdonar. Y Pedro resaltó y dijo, Señor, hasta 7 veces tenemos que perdonar. Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Y él dijo, toca que nos aumentes la fe, porque para aprender a perdonar tantas veces, tenemos que aprender a tener fe para hacerlo. Y sí, en el camino de Dios tenemos que tener la convicción y la certeza de que podemos perdonar a aquellas personas cuando se acercan y piden perdón. O inclusive hay gente que no te va a pedir perdón, pero tú aprendiste a perdonar a esa persona. Posiblemente no vayas a contar con ella para mañana o después, pero el día que la veas estarás libre emocionalmente de ataduras que te condenan a una deuda eterna por no saber perdonar. No te hagas esclavo o esclava emocionalmente de aquellos que te hacen daño. Y esto nos pasa muchas veces, inclusive con nuestra familia. Palabras incorrectas, acciones incorrectas, situaciones o ambientes donde se cometen errores y equivocaciones. Y sí, yo sé que muchas veces tenemos que hablar para corregir el error que se ha cometido. Pero siempre hay personas que están arrepentidas de su error y tenemos que aprender a perdonar. Y lo harán muchas veces, hasta 70 veces 7 posiblemente. Y tendremos que aprender a perdonar. Pero esa persona, con la ayuda del Espíritu Santo, cambiará su manera de pensar y su manera de actuar. Ya no hará las cosas como las hace el mundo. El Espíritu Santo hará que podamos ser espirituales. Esto muchas veces la gente lo toma a mal porque dice, es que yo no quiero ser cristiano evangélico y no quiero. Es que de eso no se trata. Inclusive he aprendido que Dios nunca vino a establecer religiones. Dios vino a establecer su reino. Una cultura de pensamiento mucho más grande que cualquier religión que el hombre se haya inventado o que algunos emocionalmente comenzaron a crear o a levantar. Dios vino a establecer su reino y en el Padre Nuestro, que es la oración principal, donde Él nos enseña principios de vida espiritual, aparece que si somos espirituales, tenemos que aprender a perdonar y a vivir espiritualmente, perdonando a otras personas por sus errores. Si quieres avanzar en la vida, tienes que aprender a perdonar. Si quieres crecer espiritualmente, hay que aprender a perdonar, saltar la ofensa. No permitas que la ofensa cultive en tu corazón ese veneno tan destructivo que inclusive te puede llevar a la muerte. Hay estudios científicos que dicen que personas que guardan resentimiento en su corazón manifiestan enfermedades graves y patologías físicamente que posiblemente pueden ser incurables. Entonces no caigamos en la trampa de Satanás. Buscamos la manera de amar incondicionalmente, así como Dios nos ama, y de perdonar, dar totalmente la oportunidad a que sea Dios obrando en la vida de esa persona. Tú dirás, pero es que lo hizo. Sí, hizo, deshizo y posiblemente se equivocó muchas veces. Pero nuestro trabajo es amar y sobre todo, muchos podrán decir, pero eso me parece algo absurdo, me parece muy ilógico, voy a parecer una persona mensa frente a esto. No. Tú te encargas en oración, te encargas en buscar a Dios, te encargas en servir a Dios, te encargas en provocar que el amor de Dios esté en ti. Y eso lo vas a reflejar en muchas cosas, inclusive a esas personas que de tu casa, tu familia o cercano te hicieron daño. Y Dios es tan fiel y tan bueno que posiblemente se acerquen un día diciendo, quiero reconocer
que me equivoqué contigo. Yo te pido perdón. Y tendrás que decir, te perdono. Por eso, en este tiempo queremos orar por esto, porque queremos una iglesia saludable. Y a veces hay personas que tienen que sanar. A veces hay personas que no se dan cuenta de esto, que tienen tanta amargura en su corazón, que lo único que provocan es que las cosas no les salgan bien. Oran a Dios y no les salen bien. Inclusive la palabra dice, si tú das una ofrenda y tienes algo contra tu hermano, ve y corre y pídele perdón a esa persona para que tu ofrenda sea recibida correctamente. El perdón es importante. Dios no quiere hijos con resentimiento entre hermanos. Dios quiere hijos libres para que las bendiciones de Dios puedan fluir en nuestras vidas y podamos ver la gloria de Dios que nos acompaña donde quiera que estemos. Y esto lo digo porque sé que hay personas en este tiempo que están conectadas en este devocional que en los próximos días recibirán respuestas poderosísimas por liberar sus corazones en medio de estas cosas que han vivido, errores, faltas. Algunos los han cometido, otros la cometieron en contra de ellos. Pero Dios es fiel y Dios es bueno y nos va a liberar y nos va a llevar a una manifestación gloriosa donde vamos a ver respuestas del cielo que van a ser provocadas sobre ti. Posiblemente algunos dicen, es que siento que la respuesta no llega, y a veces tratan de justificar sus cosas, su mal carácter, diciendo, es que posiblemente es la iglesia donde estoy, es que ese pastor que me habló, que me oró, es que tratamos de culpar a otros, porque es normal, cuando hay resentimiento buscamos culpar a otros, pero cuando nos liberamos del resentimiento, Dios nos lleva a vivir en bendición. Así que prepara tu corazón en este tiempo. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar en este momento. Quiero orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida, Señor, de aquellos que necesitan esta palabra, que necesitan, Señor, este mensaje en sus corazones, que necesitan creer que Dios los libera para liberar a muchas personas, que se liberarán no solamente su situación emocional, sino que también serán libres sus familias de ataduras, serán libres sus seres queridos, porque ellos verán el ejemplo de esos adultos perdonando a otros, porque aprenderán a perdonar y a liberarse de estas situaciones. Gracias, Padre, te damos en este tiempo de bendición. Bendice, Señor, nuestras vidas y perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros males, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permita que semillas incorrectas hagan crecer raíces de amargura, que nos envenenan, que nos encierran, que nos destruyen o hasta nos pueden matar. Señor, no queremos ser víctimas de una situación emocional. Hoy nos liberamos, hoy perdonamos a aquellos que nos han hecho daño y que nos han herido. Señor, cuando perdonamos, tú haces justicia y das lecciones grandes a aquellas personas que están haciendo cosas incorrectas, no solo contra nosotros, sino también contra nuestros seres queridos. Gracias, Padre, te damos en este tiempo de bendición. Queremos que seas tú, Señor, sanando a las naciones. Y te pedimos perdón en nombre de las naciones y de la iglesia de Cristo en las naciones. Somos los primeros que debemos pedirte perdón por nuestros errores, por nuestras fallas, aun porque tratamos de tener la razón en todo cuando realmente tenemos que aprender a obedecer la voz del Espíritu Santo. Señor, sana cada nación, sana cada gobierno, trae sanidad sobre los gobiernos, que los malos puedan salir de esos gobiernos y que los buenos que te amen a ti por encima de todo puedan entrar y comenzar a traer cambios y bendición. Que aún en los tiempos malos muchos se puedan convertir a ti, para que en los tiempos buenos podamos seguir hablando y predicando a otras personas de que tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, por cada iglesia. Gracias, Señor Jesús, aún por la iglesia general en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia. Gracias, Padre, por todas las naciones.
Señor, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, Oceanía. Señor, levante evangelistas, profetas que hablen y prediquen arrepentimiento para que se puedan convertir de sus malos caminos, pidiéndote perdón, Señor, y trayendo una nueva oportunidad a sus vidas, a sus casas y a su familia. Gracias, Padre, te damos en este tiempo de bendición, porque sé que tú derramarás de tu espíritu sobre toda carne y muchos correrán a ti corriendo, creyendo y llenando sus corazones, saciándose a través de la palabra de la Escritura, para que las mentiras del diablo no tengan ningún efecto contra nosotros. Gracias, Señor, te damos en este tiempo de bendición. Creemos, Padre, que viene un crecimiento para cada persona y que esos que hoy se rinden delante de ti, que se humillan delante de ti, que saben pedirte perdón a ti y perdonar al prójimo, sé que tú los exaltarás, Señor Jesús, y los pondrás en lugares de bendición. Que los que reconocen sus errores, los que reconocen su terquedad, los que reconocen muchas veces la necedad humana por querer hacer las cosas a nuestra manera y no a tu manera. Padre, permite que seas tú glorificándose en nuestra vida y muéstranos el camino que debemos andar. Gracias, Padre, porque tú provocarás un avivamiento en muchas familias. Vendrá sanidad de milagros físicos, patologías desaparecerán, vendrán respuestas sobre los corazones, matrimonios serán restaurados. Profetizamos restauración matrimonial sobre muchas parejas que han sido llamadas para Dios. Gracias, Padre, te damos en este tiempo de bendición. Hijos donde abandonarán los vicios y el Señor se glorificará en sus vidas y los llamará para que les sirvan en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos en este tiempo de bendición. La gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. No olvides compartir este mensaje, no importa que sea diferido, con aquellas personas que necesitan escuchar este tiempo de devocional y puedan aplicarlo a su vida, así como también compartir a través o apoyarnos a través del like y sobre todas las cosas suscribirte a nuestro canal de Iglesia Exaltación, porque tenemos más bendiciones para ti y que podamos seguir creciendo como comunidad. Igualmente les esperamos en nuestra reunión presencial aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, para que todos juntos a las 10 de la mañana el día domingo podamos seguir celebrando de una manera especial, adorando y exaltando a aquel que lo merece, como nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.